Bienvenidas, bienvenidos. Se estrena este jueves en salas la película El niño del plomo, del director Daniel Dávila, que además es co-guionista con Elisa Eliach y, bueno, autor de la música. También. Porque parte importante de su labor creativa es la música. Así es. ¿Cómo estás, Daniel? Eso, muchísimas gracias a ti y a Radio Bio Bio por este espacio, que la verdad es que es muy, muy valioso para digamos, difundir el estreno de esta película y las actividades posteriores que vamos a estar haciendo con ella. Daniel, ¿cómo defines tu película? Es súper fácil definirla en términos de cómo es, digamos. Entonces, básicamente es una experiencia audiovisual. ¿Te fijas? La idea es que el espectador vaya a vivir la película. No es una película con una trama demasiado elaborada en el sentido de que, no, mira, te voy a contar una película que se trata de esto, otro. Sino que el punto es que utilizo el lenguaje cinematográfico desde el punto de vista audiovisual. O sea, la narración no está dada por el diálogo y no tanto por las acciones, sino que por los elementos simbólicos de las imágenes y los efectos como emocionales que pueda producir la música. A ver, claro, si uno lo reduce a lo concreto, es un niño, Mateo, que va con Scarlett, que es como la nana, y donde además está muy contrastado, un niño rubio, que uno inmediatamente con sus prejuicios relaciona con el barrio alto. Así es. Y una nana que tiene rasgos indígenas, claro. Digamos, decir, uno dice, es mestiza, y que en el fondo suben la cordillera y en forma paralela van intercalando una especie de diario, una bitácora. Una bitácora de viaje, sí. De viaje de uno de los arrieros que descubrió el año 54 la momia del niño del plomo. El niño del plomo, claro, en la cumbre del cerro. Esa es la excusa, ¿no? Claro, un poco es el punto de partida para en el fondo, lo que a mí más me interesaba es la experiencia del viaje, ¿te fijas? Cuando empecé a imaginar la película, o sea, empecé a imaginar que se podría hacer una película, el desafío que me autoimpuse fue tratar de comunicar audiovisualmente lo que se siente subir una montaña. Con las dificultades y con los problemas que eso tiene, y con eso tratar de generar algún tipo de vínculo o conexión con los tiempos ancestrales, digamos, en los cuales subir las montañas era una práctica espiritual, y con el caso específico del ritual con el cual se entrega a este niño en la cumbre del cerro, que nosotros le llamamos el plomo, pero que como que originalmente se le llamaba Mapocho, y a la vez vincularlo con que ese espacio cultural es el mismo espacio cultural con el que habitamos hoy en día, digo, y el espacio geográfico también. Entonces, hay como saltos, hay como murallas que me llamaba a tratar de buscar maneras, se podría decir, poéticas, de entrelazarlos. Claro, porque los incas, los pueblos, o buena parte de los pueblos andinos, claro, consideraban las montañas como seres importantes. Es decir, que eran cargas energéticas, con vida propia, con espíritu propio, y por lo tanto el rendirles culto era central. Y se relacionaban, en ese sentido, eran con seres, ¿no?
con seres individualizados dentro de la cordillera. Así es. Y no este muro. Esta masa, digamos, que lo entendemos. Sí, que una barrera, que es como en general la vivimos nosotros. Claro. Ahí sí diría que una de las cosas que aprendí en este proceso es que no sería tan apropiado hablar tan de pasado, digamos. O sea, esa experiencia todavía está viva en las comunidades andinas. Absolutamente. ¿Te fijas? Y está viva en un sentido de que hay un diálogo con la naturaleza, ¿ya? Ellos son capaces de hablar y son capaces de escuchar lo que le responde la naturaleza, ¿ya? En este caso las montañas, digamos. Entonces, es lo que en la película le llamábamos la voz del plomo, digamos, ¿sí? O sea, que dialoga con los personajes de alguna manera. Pero a la vez, estos hitos no solo son tan cotidianos, o sea, son situaciones o como muy, muy especiales, o sea, son de mucho valor para las comunidades andinas, digamos. Entonces tampoco es algo como tan a la pasada, digamos. No, claro, bueno, eran hechos puntuales muy relevantes, pero además en el caso de Santiago, porque la película está centrada acá, bueno, habían lugares de rito en la cordillera de los Andes como en la cordillera de la costa que eran muy relevantes. Así es. Ahora, eso, que es algo, hablo en pasado porque en esta zona se perdió. En esta zona se perdió, efectivamente. Y solo queda muy al norte, en el norte de Chile, en el norte-norte, a eso me refiero. Sí. Era una historia que no fue solo de los incas, porque ya lo que es la Plaza de Armas de Santiago tenía presencia indígena en los 900 por lo menos, y ahí claramente hay presencia es decir, influyen los solsticios de invierno y de verano, sí, y eso se relaciona con el Cerro Santa Lucía y con la cordillera. Con la cordillera, claro. Y con los hitos. Entonces, claramente ahí hay una carga que si no desconocemos, o más bien, que poco sabemos, pero además no la tenemos internalizada. O tratamos como de alejarla, digamos. ¿Sí? No voy a ser el primero ni el último en comentar que sí, digamos, como sociedad tenemos ciertos temas dificultosos con respecto a cómo relacionarnos con lo prehispánico de nuestro espacio. Y eso se conlleva digamos, a cómo nos relacionamos con las comunidades indígenas contemporáneas, digamos, que no son necesariamente las mismas de aquella época, digamos, pero que existen. ¿Fijas? Pero sí hay elementos muy específicos que hacen que nuestra vida diaria igual esté influenciada. Y aunque queramos ir como con viseras, pero la verdad es que sí, la verdad es que o sea, el mismo hecho de que Santiago esté donde esté, digamos, es un elemento prehispánico. ¿Sí? Eso sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. La Plaza de Armas existía. Claro. Y existía como centro administrativo de todo el valle. De todo el valle, claro. Entonces no es que hubiese una construcción, no, era el centro administrativo del Inca. Claro. Entonces, me llama mucho la atención cómo poder generar un diálogo, un puente, una conexión, digamos, entre eso que o es oculto o es ignorado, pero que a la vez está vivo y que a la vez nos toca, digamos, como santiaguinos. Y en ese punto, en ese aspecto, el factor del ritual del niño, del plomo, me pareció un buen punto de partida para plantear un ejemplo extremo, digamos, de diferencia cultural. ¿Te fijas? Porque, digamos, llevar a cabo prácticas de rituales, de ofrenda,
que involucran la entrega de niños es algo que, por supuesto, que es absolutamente inaceptable para nosotros, digamos. Para nosotros hoy. Entonces, en el proceso de diálogo, como de desarrollo de la película, claro, si no era alguien que tuviese como alguna sensibilidad que viniese desde el mundo, no sé, de la antropología, de la arqueología, o que tuviese como cierta afinidad con el tema originario, pero en general como que la reacción social es como de rechazo, digamos, ¿no? Eran unos salvajes, digamos, así, y que probablemente es una reacción heredada, digamos, de muchas de las primeras reacciones de los conquistadores españoles que desde el punto de vista religioso consideran esas cosas salvajes, digamos. Aunque en esa época en Europa todavía existía la esclavitud de europeos, es decir, en las guerras se entregaban con ciudadanos como esclavos en forma de pago, es decir, las brutalidades... Sí, las brutalidades... Lo que pasa es que eran brutalidades que ellos tenían, entre comillas, brutalidades que ellos tenían asumidas, que eran parte de su cultura. Eran otro tipo de brutalidades, en el fondo. Sí, claro. Pero sí, uno de mis, ¿cómo se podría decir? Como de mis ambiciones audiovisuales, es si podía encontrar alguna manera de cierta manera, como que doblarle la mente al espectador, como una especie como de gallito, digamos, valórico, digamos, recurriendo solamente a la belleza de las imágenes. ¿Te fijas? O sea, cómo esta inspiración que genera el paisaje andino puede estar ligado con el acto de entregar a un niño. Claro. ¿Te fijas? Ahora, igual hay un tema que es muy central ahí, ¿no? Porque cuando se entrega a un niño, a una divinidad, finalmente es eso, también ahí hay una relación de cuál es el lugar que ocupa el ser humano en relación a la naturaleza y al planeta. Allí hay un punto que es muy central respecto a la cultura occidental europea. Sí, y en conversación hace poco con Mauricio Uribe, que es un importante arqueólogo, ahí me especificó un tema que me resultó bien interesante para la película, y es que la cultura inca, en general la prehispánica de Sudamérica, pero en particular la inca, que es la más estructurada, digamos, sí tenía un concepto de extractivista de la naturaleza. O sea, ellos sí practicaban la minería, ellos sí tenían, digamos, un sistema de agricultura de mucha productividad, digamos. Sí había un raciocinio, digamos, de que yo estoy usando la tierra para mi provecho, para mi sobrevivencia de mi grupo, pero lo que diferenciaría un poco con la cultura occidental es que esa conciencia estaba ligada a una especie de deuda, digamos. O sea, yo estoy sacándole a la tierra, pero eso me genera una deuda con respecto a la tierra. Entonces yo tengo que devolverlo. Entonces, esa devuelta es lo que sustenta hasta hoy en día todos los sistemas rituales de ofrenda a la naturaleza. ¿Fija? Entonces, ahí el caso de la ofrenda de niños es la cúspide del reconocimiento, digamos, de deuda del hombre hacia la naturaleza. Y que por lo tanto no lo sitúa por sobre la naturaleza. Claro. Daniel, vamos a ir a una pausa y después quiero que hablemos sobre la relación de la película con esta bitácora y también los temas de experimentación que hay en la película. El niño del plomo. Perfecto. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez.
Estamos conversando con Daniel Dávila, director de El niño del plomo. En la película ustedes están permanentemente usando, ¿no es cierto?, esta como bitácora de viaje o de, no sé cómo llamarlo. Sí, sí, es una especie de, bueno, porque un viaje es como una de búsqueda, ¿no?, y de encuentro del niño del plomo por parte de Luis Ríos Barrueto, que era uno de los arrieros, más bien pirquineros. Pirquineros, sí, porque ellos eran gente, digamos, que un oficio que existía, que eran gente que buscaban vetas de minerales en la cordillera, las localizaban y después como que en el fondo vendían el dato, digamos. Claro. O sea, era un poco como porque no eran claro. Bueno, algunos eran mineros, pero claro. ¿Cuál es el sentido de usar estos que son además textos manuscritos que van apareciendo en la película? Sí. Mira, en este juego, digamos, de conectar puentes temporales digamos, y culturales de un mismo espacio, ¿entiendes? También saco a colación esta historia intermedia que es la historia de cómo es encontrado el niño, ¿ya? Pero me gustó mucho, existe están publicados estos diarios del descubridor, que es su visión, digamos, personal, digamos, que tiene que ver con un poco también como su denuncia social, digamos, de él que se antepone como víctima, digamos, de la pobreza, víctima de la necesidad, y que finalmente cuando hace algo importante en la vida también es engañado y abusado por esta vieja tal por cual alemana del museo que lo pone todo así en el libro, como hay mucho resentimiento. Pero formalmente me gustó tanto como lo tosco del relato, pero al mismo tiempo, aunque son personajes, ¿cómo te podría decir? Como eso, que pueden llegar a ser toscos en su manera de comunicarse, pero finalmente algo transmite de fascinación por la naturaleza, fascinación por la montaña en su relato, digamos. Y son gente que son de la zona de Puente Alto, el Cajón del Maipo, y que en el fondo cuando están en los caseríos, en las casas, como que se sienten como leones enjaulados, entonces de tanto en tanto arman estas expediciones para, en el fondo, ir a liberarse a la montaña. No, y para buscar subsistencia. Finalmente, el relato en eso es muy rudo, porque finalmente está hablando de algo básico, como tú dices, también de subsistencia, de buscar algo que le asegure y la ilusión de un poco tesoro, digamos, porque ellos iban específicamente a buscar un tesoro, porque sí, dentro de la práctica normal de estos montañistas, de tanto en tanto ellos ya habían encontrado muchos elementos indígenas y presumiblemente ya incaicos, digamos. Entonces, pero existía esta leyenda, ¿no?, que en alguna parte hay un tesoro, hay una montaña de oro, digamos, ¿sí? Entonces, esta obsesión, digamos, que ellos lo justifican de, no, mira, a través de eso vamos a salir de la pobreza, los lleva a la cumbre del cerro y hay una mini anécdota que está en el libro que no la puse en la película, pero me parece muy buena, que ellos están excavando, cuando ya encuentran el sitio arqueológico y están como excavando, de repente ven a lo lejos como un andinista, un deportista, alguien que está subiendo el cerro también, pero por deporte. Por deporte, y se acerca a este tipo y muy amablemente, hola compañero, qué sorpresa encontrarnos aquí en este lugar, y los tipos lo sacan, no le pegaron porque no alcanzaron, pero lo sacaron todo el rosario. ¿Por qué? Porque pensaban que era competencia. Que era competencia, digamos, sí. Entonces, pero sí, finalmente subyace un desconocimiento y una ignorancia que resulta catastrófica con respecto a los valores patrimoniales del lugar, culturales del lugar, digamos. Que eso conllevó, permitió encontrar al niño, pero las condiciones en que
cómo lo trataron al niño en el intermedio, fue muy... En el fondo, hoy en día el niño perdió un 50% de su estado por la manera en que fue tratado por los arrieros. Y por otra parte, eso conllevó a no solo él, sino que subsecuentemente, que lo que culturalmente en Sudamérica se conoce como los huaqueros. Exacto. Que son gente que se especializa en extraer y hacer comercio ilegal de... Entonces, lo que nos llevó a que hoy en día la gente que sube el Cerro El Plomo prácticamente no encuentra nada. O sea, no hay prácticamente, con suerte hay un pedacito de una de las pircas que ha quedado, digamos. Sí. Pero no queda nada. Entonces, es decir, queda muy poco. Queda muy poco, digamos. Entonces, ahí hay otro elemento como de brutalidad que quise expresar un poco en la película y como que la manera en que finalmente, no sé, como que ellos narran que agarraron el niño, lo metieron en un saco de papa y a ver si lo podían vender en Santiago, digamos. Sí. La película es experimental, en términos visuales, en términos acústicos, por así decirlo, en términos de música. Explícanos eso. Mira, yo creo que la palabra experimental es válida cuando tú en contraste con lo que uno esperaría como una estructura de una película normal. O sea, en contraste con una película normal, es bastante más experimental. Yo creo que el término más adecuado para esta película creo que sería experiencial. ¿Ya? Que es una película que básicamente sí, como que... y que probablemente esté pasando ahora, digamos, con los auditores que nos están viendo, que si uno la cuenta como que no tiene mucho chiste, como que el tema es verla y sobre todo incluso verla en una buena pantalla, con buen sonido, porque esos son mis voces de la película, mis voces es las imágenes, los sonidos, la música y los efectos que produce eso en el espectador. La película prácticamente no tiene diálogos, tiene muy poquito, digamos. Bueno, tú básicamente, además tú tienes un grupo de música, así es, por un lado, y tú tienes formación. De profesión soy diseñador. Que es algo absolutamente visual. Claro. Entonces, hay una mezcla y... Sí, la música que he hecho durante muchos años, también un poco jugaba con esta cosa tenía una impronta de grupo de rock, se podría decir. Mi banda se llama Luna en Caelo y funcionamos desde los años 90 y como que siempre tuvo esta impronta así como de grupo de rock, ¿no? Porque está por la formación y todo eso, pero siempre como que la gente inmediatamente siempre se dio cuenta de que había como algo más en el sentido de que siempre había un cuidado por las imágenes, las propuestas gráficas, estéticas, la puesta en escena, que siempre, incluso las canciones mismas, las letras de las canciones, siempre tuvieron una vocación muy evocativa, o sea, siempre sugiriendo imágenes, ¿te fijas? Entonces, un poco como que el hacer esta película para mí también es como ya finalmente cerrar un círculo o unir estos cabos que están como medios independientes, que traté de hacerlo y se nota bastante en la película, no de una manera de, mira, voy a tener unas imágenes y ya esta imagen va a haber una música pasando, sino que la narración está completamente integrada, digamos. Y además juega con imágenes que uno puede decir, mira, paisajes bonitos, pero algunas imágenes son muy gráficas, casi fotografía, que a veces pueden ser fotografías o cuadros animados, por así decirlo. Así es, cuadros vivos. Y por otro lado, la música hay que entender que es... Y ahí, digamos, en la parte de imagen, bueno, trabajamos con mi socio y amigo y parte del grupo musical, que es Enrique Steen, que es fotógrafo. Y que se nota. Se nota. Es decir, la mano ahí, el tema visual es muy importante. Y en la música hay que aclarar que yo no sé si se puede definir como rock, pero sí, pero no tiene nada de pop.
No, nada, nada. Nada. Es decir, aquí claramente una música para vivenciar, como tú dices, más que para bailar, no sé, o para cantar. Efectivamente, sí. Y cumpliendo una función muy específica de la película, que de cierta manera a través de la música yo creo que se expresa más claramente, que es cómo interpreto yo, que fue el viaje de ascenso para entrega al niño. Y mi interpretación es que no fue un viaje agradable. ¿Te fijas? Puede ser dado por las condiciones geográficas, las dificultades de la alta montaña, que se mezclan un montón de cosas, partiendo por que no, en la época preoccidental, Claro. No se contaba con equipamiento para eso. No, y bueno, y por eso era una verdadera procesión. Bueno, además es muy alto. La cumbre del Plomo es muy alto. Sí, no, es muy alto, son 5.400 metros de altura, pero lo que lo hace más difícil aún es que el punto de partida, que es aquí Santiago, es muy bajo. Sí, aquí estamos a 800, 900 metros. Claro. Y por lo tanto la diferencia no se llega en el día. No. Por lo tanto, es una verdadera procesión llegar hasta allá y con mucha dificultad. Así es. Entonces, entre el frío, la altura, traté de imaginarme lo más posible qué podría estar sintiendo el niño, digamos, en ese tránsito, qué podrían estar sintiendo los que acompañaban al niño. Y ahí, digamos, expresivamente, quise comunicar una sensación de un poco como de angustia y de terror, digamos, ¿sí? Un poco, y que es una belleza, una cordillera que nos da una belleza que es al mismo tiempo magnífica, pero al mismo tiempo es terrorífica, digamos, ¿sí? Bueno, Daniel, muchas gracias por venir. Invitar a que vayan a ver El Niño del Plomo, porque es lo que tú dices, es una verdadera experiencia. Así es. Bueno, eso también. Y de nuevo, extender la invitación. Traten de estar atentos porque vamos a tener también algunas funciones de la película en espacios públicos de Santiago que están a la vez ligados con el tema incásico o prehispánico. Lugares como, no sé, como Cerro Blanco, Plaza de Armas, Quinta Normal, Plaza Chacabuco. Vamos a estar mostrando la película en unas pantallas gigantes y vamos a tener súper interesantes conversaciones con muchos invitados que nos van a expandir un poco esta discusión que me parece casi inabarcable. Bueno, Daniel, muchas gracias. Eso. Mateo, ¿no crees que ya subimos mucho? Estoy cansada. No, Scarlett. Sigamos. Ya falta menos para llegar. ¿A dónde? Al cerro que tengo que subir.